Perfecto. El formato del webinar va a ser de presentación, ¿eh? O sea, os vamos a ir explicando las principales novedades, ¿eh? No todas por un tema de timing, ¿m? Las principales, las que hemos considerado más relevantes. Por lo tanto, no tenéis que ir ejercitando nada. Simplemente con que estéis atentos o atentas sería suficiente. Bien, aquí tendríamos la versión con la cual haremos el webinar, la 7.16. Primer fichero de ejemplo, un assembly, un conjunto de una bicicleta de mountain bike. Lo primero, brújula. Brújula. La brújula, ¿qué novedad, qué cambios ha recibido en esta versión? Principalmente los colores de los vectores. Es una tontería, pero se ha intentado asemejarlos con otros programas de CAD que hay en el mercado, ¿eh? Antes no tenían estos colores la brújula, ¿eh? La X creo que era amarilla y la Y creo que era magenta, en fin, lo que fuera. Bien, esto en cuanto a la brújula, ¿eh? Recordar que con la letra Alt se puede minimizar o maximizar el tamaño de la brújula. Bueno, primera cosa, o segunda, icono de bloquear la rotación vertical. Esta opción lo que hace es que nos bloquea el eje vertical, de tal manera que si ahora giramos la bicicleta en este caso, aunque hagamos una rotación, el eje Z siempre está en sentido vertical, siempre, siempre, siempre. ¿Veis que no? Ahora lo desactivo, ¿veis? Bueno, es una opción más que hay a la hora de poder hacer rotaciones, ¿eh? Que podemos bloquear la verticalidad. Seguimos. Visualización de parámetros. Este ejemplo es un bloque, el cual es un fichero que hay un bloque creado y tiene 3 parámetros creados. La X, la Y y un parámetro de altura que es una fórmula, que es la suma de la X más la Y. Bien, ahora en el árbol de operaciones, cuando expandimos el bloque, si activamos el icono de mostrar entidades, esto ya existía antes, aquí no hay nada nuevo, aquí nos informa de las entidades que tiene el bloque y, importante ahora, mostrar las definiciones, ¿eh? Mostrar las definiciones. Bien, antes en la definición no teníamos una información tan detallada como la que tenemos ahora. Es decir, antes solo existía el listado de los parámetros, pero ni mucho menos nos daban ni la descripción, ni los valores, ni las fórmulas. Vale, por aquí hemos tenido un poquito de mejora en ese aspecto. Visualización de parámetros. Copiar y pegar parámetros. Antes no podíamos copiar y pegar parámetros entre documentos. Mirad, este documento está ubicado aquí. Voy a crear un documento nuevo de pieza, plantilla en blanco. Retrocedo al fichero en que estábamos y voy a copiar, por ejemplo, estos dos parámetros, la X y la Y. Copiar. Esta opción no era posible antes. No se podían copiar parámetros. Copiar y vamos al nuevo documento, que aún no hemos hecho nada. Parámetros, pegar. Tenemos los dos parámetros ya creados. Los usamos ahora, después, más tarde, pero los voy a borrar, suprimir. Vuelvo al archivo y voy a copiar este parámetro, el parámetro h, que el parámetro h, si lo editamos, tiene una fórmula. El valor es el de la X y la Y. ¿Qué ocurre cuando copiamos este parámetro? Copiar en el nuevo documento, pegar. Pues que copia el parámetro que tenía la fórmula y, lógicamente, también copia los parámetros con los cuales interviene en la fórmula. A saber que no hay conexión entre el documento este nuevo que acabo de crear y el previo con el cual he capturado los parámetros. No existe conexión. Estos parámetros no están conexionados.
son de libre uso en cada documento. Recordar esto en la versión anterior, ¿ves? Por ejemplo, esta es una versión 7.15 o es igual, o 7.14 o 7.13, lo que fuera. Si abro el archivo y vamos a parámetros, aquí, botón derecho, no existe la opción copiar. No era posible copiar parámetros. Vale, seguimos. Análisis de geometría. La pieza, esta pieza, para poder explicar esta característica. Bien, cuando vamos a analizar con el famoso pie de rey, bueno, yo lo tengo ubicado aquí, que es el acceso directo. ¿Qué han puesto ahora? ¿Qué han puesto ahora? Han puesto, ahora imaginaros que nos interesaría conocer la medida que hay entre la mitad de estos dos, de este regata y el cuadrante de este, por poner un ejemplo. ¿Qué ocurre? Que antes, con el pie de rey, plano y punto, esto no existía. Es decir, no podíamos capturar entradas especiales. Ahora, si yo le digo que el plano, que quiero capturar el plano medio que hay entre aquí y aquí, válido, ya está el plano medio asignado, y el punto, si quiero capturar el punto cuadrante, el punto superior de este límite circular, pues venimos así a punto y punto extremo, el límite este y en vertical en Y. ¿Veis? Ya lo ilumina aquí, ok, y aquí tendríamos la distancia que hay entre el plano y el punto. Esto recordar, esto antes no existía, no era posible, no era posible. Entonces, ¿qué había que hacer? Pues crearnos previamente el punto, desde herramientas punto, que también se podría hacer, perdón, construcción punto, el plano medio, etcétera, etcétera, etcétera. Filtros de selección. Filtros de selección. Vale, a imaginarnos que estoy en este assembly, en este conjunto, y quiero insertar aquí una barra, un perfil rectangular que vaya de extremo de línea a extremo de línea. Vamos a la función de modelado, barra de extrusión. ¿Qué tipo de barra queríamos que se pretende insertar? Pues bueno, aquí hay un listado de tipos de barra, un listado bastante largo, y se nos puede hacer en ocasiones incómodo de elegir. Ahora, ¿qué nos permiten? Nos permiten teclear, y mientras tecleamos ya nos filtra todos los barras disponibles con las palabras tecleadas. Eso si pongo cuadrado, perdón, suprimir cuadrado, venga, cuadrado, ¿veis? Pues me propone todas las barras que tienen la palabra cuadrado. Aquí elegiríamos la medida y le diríamos que de este punto, entre dos puntos, entre aquí y aquí, y nos insertaría la barra. Vale. Esto sería extrapolable, esta característica, a muchas más acciones que hacemos con el software. Por ejemplo, la de proporcionar una función. El comando proporcionar una función, aquí en el desplegable, nos ofrece una cantidad de funciones que ya hay predefinidas en el software, pero aquí buscar a veces las que nos interesa nos es incómodo. Pues ahora nos permiten teclear, no sé, me invento chaveta, pues ya nos aparece la función chaveta para que la podamos aplicar. Y con eso termino esta característica. El caso de los materiales, 3/4 de lo mismo. Aquí imaginemos que esta pieza aquí no tiene material, va a un botón derecho, queremos asignarle un material, desactivamos esta opción, y en aceros al carbono, pues aquí igual, la lista es un poco incómoda o larga, y más que lo podría ser. Ahora imaginemos que queremos aplicar un material de el 77, uno que empieza por 77, pues igual que os comentaba. Tecleamos 77,
y ya nos aparece aquí el material que dispone de estos. Ya tendríamos aquí aplicado el material 1.7701. Es el filtro de selección, muy útil, aunque no parezca, es muy útil. Gestión de licencias. Informaros de que ahora las licencias, hasta ahora los que trabajamos con licencias locales, las disponíamos en esta pestaña, con nuestras licencias aquí añadidas, licencias flotantes, en las empresas que hay más de un usuario, y comparte licencias, y esto no existía. Perdón. Licencias. Licencias en la nube. Esto que nos permitiría las licencias que no estén ni en, ni en vuestro ordenador local ni en vuestro ordenador de la empresa, sino en un servidor de nube, que ahí pues las podría disponer cualquier usuario entrando con el correo correspondiente. Solo informaros de que existe esa posibilidad. Seguimos. PDM. Inicio, explorador de proyectos. Aquí, en los proyectos que yo tengo en este ordenador, bueno, los tengo un poco organizados con estas carpetas. Aquí cada usuario tiene su estructura de carpetas y de proyectos. Ahora os muestro que estos dos proyectos los puedo seleccionar los dos, y botón derecho, esto no existía. No era posible exportar más de un paquete simultáneamente. Ahora nos permiten exportar tantos como seleccionemos. Los exportamos, los pongo aquí en mi carpeta de descargas, que ahora creo que la tendré. Vale, le doy a aceptar. Y ahora está aquí en descargas. Aquí está creando ahora los dos packages. Es decir, crea un package por cada proyecto seleccionado. Vale, aquí los tenemos. Entonces esto se tenía que hacer uno por uno. Ahora es posible hacer una multi-exportación. Bibliotecas. Explorador de bibliotecas. Las bibliotecas ahora en TopSolid 7.16, las que son en modo de lectura, están enriquecidas o adornadas o con un icono de una llave amarilla. Esto quiere decir que estas librerías son de lectura, están protegidas, son del sistema y no se pueden manipular de ninguna de las maneras. Diréis, bueno, antes esto no estaba, este icono de la llave, y no sabías cuáles eran de lectura y cuáles no. Fijaos en esta. Esta es de TopSolid, TopSolid Machining User Cutting Conditions, pero esta no es de lectura. O sea, aquí los usuarios que mecanizáis con CAM, las condiciones de corte se pueden escribir aquí dentro. Bueno, es un indicador, simplemente es un indicador gráfico, no hace falta darle más importancia. Que conozcamos que todas las librerías que tenemos este icono de la llave amarilla son del sistema, son de lectura. Se pueden usar, coger componentes, pero no se pueden modificar. Seguimos. Vale, ¿qué ocurría antes? Una acción que seguro que nos habrá pasado mucho. Ahora imaginemos que estoy en la versión 7.15 o 7.14 o 7.13, no importa, no importaría. Y estoy en el assembly de la bicicleta. Y ahora necesitaría poner un tornillo, y quiero poner un tornillo de una biblioteca que no está en el proyecto, en el cual está el documento. ¿Qué ocurrirá? Ocurrirá lo siguiente. Voy a abrir una biblioteca cualquiera. Esto ya sabido, supongo sabido por todos. Voy a abrir esta. Una biblioteca americana de elementos de matricería y de moldes. Pero bueno, aquí tienen tornillos. Ahí. Voy a coger esta, por ejemplo. Y voy a arrastrar un tornillo en el área gráfica. ¡Pum! Bien, ya está. Mensaje de toda la vida. No puedo insertar el tornillo. ¿Por qué? Porque el proyecto donde está esta bicicleta no hemos autorizado a la librería de
obsolete MLD. ¿Y qué teníamos que hacer? Teníamos que ir al proyecto. Perdón, a ver la bicicleta dónde está. Igual la cerrado. Aquí. Mostrar algo del proyecto. Teníamos que ir al proyecto y aquí añadir la referencia. Teníamos que añadir la referencia con botón derecho. Vale. Esto, ahora ya no hay que hacer nada de esto. Absolutamente nada. Nada. Estoy ahora en la 7.16, el archivo de bicicleta, o es igual, o este del mostrador este, y aunque aquí no exista la biblioteca en cuestión, podemos insertar cualquier componente de cualquier biblioteca. La voy a abrir. Componente, faster, screw, vale. ¿Veis? No dan ningún mensaje de error, no lo da. El tornillo lo llevo cogido en el ratón. Desactivo el asistente estándar con este icono de aquí para dejarlo caer aquí en el área gráfica. Validamos. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Yo he podido insertar el tornillo, lo he dejado caer aquí, y automáticamente, sin preguntar ni molestar al usuario, ya ha añadido la biblioteca que le corresponde al tornillo. Bueno, perfecto. Bien, es un detallito, pero bueno, ya no vamos a estar tan pendientes del tema de las referencias a partir de ahora. Actualizaciones. Cierro esta biblioteca. Cierro los documentos que tengo abiertos. Comprimo el árbol del proyecto que estamos trabajando y ahora os hablaré de este icono de aquí. Este icono de aquí, la versión 7.16, por defecto ya lo tiene desactivado. Antes no era así. Antes este icono por defecto estaba así. Pero mirar ahora qué ocurre si lo quiero activar. Que nos avisan, nos dicen, cuidado, que mostrando... perdón, a ver aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy ahora? Espera, que página de inicio, estoy en la 7.15, está en la 7.16, aquí. Vale, vuelvo. Nos está diciendo que... ¿Cómo era eso? La F2. Ahora he perdido lo del zoom. Espera, a ver. Juntos dos. Ah, ya está, ya está. Perdón, estaba que me había hecho un lío de teclas. Vale, lo que nos está diciendo es que si queremos activar con esto, con esta opción disponible, el rendimiento, la performance puede verse muy afectado, sobre todo en trabajos complejos, grandes assemblies, matrices muy complicadas, moldes, utilajes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que ellos aconsejan enormemente tenerlo desactivado. Os aprovecho un poco para comentar cómo funciona el tema este de las actualizaciones. Mirar, aquí... A ver dónde está. ¿Dónde estaría? Aquí. Creo que aquí. Mirar. Si lo activamos y aceptamos este aviso, ahora ya está activado. ¿Qué ocurrirá? Que ahora, cuando en algún documento hagamos algún cambio, teniendo esto activado, él mirará todos los documentos del proyecto y nos avisará si tiene impacto o no impacto esa modificación. Por ejemplo, voy a abrir el bloque y le voy a hacer aquí un radio. ¿Ok? Vamos. Nos está avisando de que el draft, el plano, está pendiente de que se actualice, obviamente, porque acabo de crear aquí un radio y el plano antes no lo tenía, estaba hecho sin este radio. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en que se abra, ya se actualizará. O botón derecho, actualizar. También tendríamos esta opción. ¿Qué ocurre? Que si esto lo tenemos desactivado, pues que de alguna manera no nos enteramos
Es la pega un poco, la pega, que no nos enteramos de que este documento está pendiente de actualizar. Bueno, no nos enteramos visualmente, pero a todas, este documento está pendiente de actualizar, Él nos dará un aviso cuando sea preciso. De todos modos, en el momento que lo abramos, ya está aquí el radio hecho. Ahora lo guardamos y ya no me extiendo más en el tema este simplemente de hacer un poco de repaso en este apartado y aconsejar a los usuarias que trabajéis con proyectos muy complicados, assemblies de muchas piezas, tenerlo en esta modalidad. Seguimos. Gestión de documentos externos. En TopSolid 7.16, los documentos que hemos insertado o importado en cualquier carpeta del proyecto, documentos del tipo PowerPoint, Word, bloc de notas, etcétera, 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 ¿qué ocurre? Es que si ahora hacemos doble clic aquí, en este doc, esto es un doc, es un docs, doble clic, solo lectura, solo lectura. Podemos leer, podemos ver, pero no podemos hacer cambio, solo lectura. Bien, ¿qué han añadido ahora? Abrir para editar. Ya no dice nada, solo lectura. Por lo tanto, si ahora aquí encima le ponemos aquí XXXXX y grabamos desde Word, automáticamente estos cambios quedan memorizados dentro del PDM. Vamos a hacerlo. Grabamos con el disquete de Word. Me da el aviso de que el documento está en modo de extracción exclusiva, pero ya está modificado. Ahora lo puedo almacenar, ahora más tarde, eso ya lo almaceno para que si todos quieren ver los cambios que hemos hecho en este doc, y si ahora lo abrimos con doble clic, ahí vemos las X. O sea, los documentos externos ahora se pueden editar y cuando se editan se pueden modificar y volver a grabar. Sketch, 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 sketch. Copia de límite. Estamos en un ejemplo de un documento de pieza. Es una pieza importada. Bueno, veo que se han creado unas superficies tangentes aquí. Bueno, es igual. Lo que os quería mostrar. Cuando queremos la función de copiar límite, que todos sabemos ya más o menos dónde ubicarla, estaría en esbozo 3D, ¿vale? La famosa función de copiar límite. La última opción de trayectoria alrededor de las caras, esto nos permite que conforme vamos clicando, esto ya existía esto, clic, 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 mirar lo que está ocurriendo, Perdón, sí, que había quedado en rojo. Clic, 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 clic. Bueno, no sé por qué se me queda en rojo. ¿Veis? He creado el límite periférico de todas las caras que he ido clicando. Vale, ahora ¿qué nos han puesto? ¿Qué nos han puesto? Nos han puesto lo siguiente. Borro esto, suprimir, y voy a la función de copiar límites, trayectorias alrededor de las caras, pero ahora en entradas especiales, esto no existía tampoco, podemos seleccionar la geometría con criterio. Por ejemplo, caras con color. El color, clicamos el termómetro este y clicamos aquí, clic, OK, y OK. Validamos el esbozo, desactivamos la pieza y aquí tendríamos el límite copiado de una forma, ¿no? Bastante cómoda, bastante rápida, de toda esta zona de partaje. Seguimos. Asistente. Ahora estamos en el wizard. Muy bien. Mirad, en este ejemplo de aquí, lo que hay creado es un esbozo. Lo vamos a editar.
Bien, es un esbozo de una, bueno, podría ser una media pieza o lo que fuera, es igual. ¿Qué os queríamos mostrar? Que ahora, si continuamos el esbozo, como por ejemplo con un contorno, aparte que ahora ya nos han añadido este campo tanto en esbozos como en líneas, con lo cual ya podemos crear los esbozos o el contorno con una longitud concreta, pero la que os quería mostrar ahora era la siguiente. Empiezo un esbozo por aquí, continuamos por aquí, clic. Y ahora, si movemos el cursor hasta una línea inclinada, nos aparece un asistente inclinado y paralelo a la línea que nos hemos acercado. Clicamos. Ahora imaginad que quiero continuar en paralelo a esta pieza. Pues muevo el cursor hasta la línea inclinada y me sale el asistente que me permite apoyarme y crear lo que sería una paralela. Es lo que sería una paralela. Aquí clicamos, aquí acercamos el cursor, aparece el asistente, continuamos y ya cerramos. A la vez pone cotas, pues ya pone las restricciones de paralelismo, ahí es donde las hemos, por lo tanto, este 9,5, si lo pongo a 7, esto sería una cosa que antes no existía, este asistente, eso también ocurre en líneas, si yo creo una línea, y empiezo aquí, clic, y con el cursor me acerco a una línea inclinada, aparece este asistente infinito que me va a permitir, clic, crear una línea paralela con su restricción de distancia. Seguimos. Un detallito aquí ahora en los rectángulos. Los rectángulos, todos los tipos de rectángulos que haya. Este de 2 puntos, también muy, muy utilizado, nos permiten ahora fijar una altura. Por ejemplo, 33 milímetros de altura entre este punto y este, hacia arriba. 11 milímetros de altura entre este punto y este punto. Y para acá, ¿ves? 11 milímetros de altura. Este sería un poco un detallito también, que nos enriquece en el tema de crear rectángulos. El acuerdo. Trim. Acuerdo. Bien, en este documento ya hay un rectángulo hecho, así vamos más rápido. Es un esbozo. Editamos. Y vamos a hacer un acuerdo. Acuerdo de sketch, de esbozo. Modo global. Esto no existía. Restricción de igualdad. Ahora podemos, si 11 milímetros, clicamos cualquier segmento del esbozo y nos añade una cota de radio 11, que si la cambiamos a 3, cambian los 4. A 22 cambian todos. Y si queremos desconectar esta restricción de igualdad, lo que tenemos que hacer es estos indicadores de restricción que son visibles, claro, siempre y cuando tengamos esto activado, mostrar relaciones, porque si lo desactivamos, mostrar relaciones, no vemos ninguna relación en pantalla. Vale, las mostramos y cualquier uno de estos lo borramos, suprimir. ¿Qué ha ocurrido? Que ya quedan libres. Por lo tanto, este de aquí podemos añadir una restricción a este radio de 3, a este de 9. Vale, pues esta era la opción. En el radio de acuerdo podemos fusionar, ¿no?, los valores. Trim by drag. A ver, en este ejemplo hay dos esbozos, el esbozo 1 y el esbozo 2. Voy a editar el esbozo 1. Voy a editar el esbozo 1. Es un esbozo hecho de líneas cualquieras.
Sí, os comentaba que, no sé si lo he dicho al principio, no es que ahora he visto el chat, que había Mar Riera que nos comentaba una cosa, no sé si lo he dicho al principio, perdón, disculpad, pero las preguntas que hagáis por chat después se os responderán personalizadas al mail que pongáis, o vuestro nombre. Lo digo lo digo para no ralentizar, ¿no? Y no alargar un poco la presentación, ¿eh? Pero podéis exponer tantas consultas como queráis, que gustosamente las respondemos luego. Vale, editamos este esbozo, que son líneas que atraviesan unas con otras, y vamos a la función de cortar, la famosa función de cortar. ¿Qué nos permiten ahora? Pues hacer esto. Hemos trimado estas líneas de una forma muy cómoda. Vamos a editar este, y en este haremos lo mismo con las tijeras. Nos vamos a pasear. ¡Ay! Cielos, qué horror. A ver, editar el esbozo 2. Tijeras. Vale. Cada segmento que atravesemos lo destruye. ¿Clic? Pero es que también destruye entidades, segmentos que queden en el aire. ¿Veis? Es un trimado rápido y cómodo. Cota de media pieza. Vale, aquí si editamos este esbozo, imaginemos que esto es una pieza de revolución. En ese caso es muy aconsejable venir aquí para definir cuál es el eje de revolución, si es la X, la Y o el que queramos. Bien, la X del esbozo, en este caso ya sería correcto. Vale, perfecto. Confirmamos. Y venimos a cota de revolución. Cota de media pieza, perdón, cota de media pieza. Ahora tenemos más opciones que antes. Esta de aquí, pieza completa. ¿Qué es lo que hace este? Cuando clicamos un segmento, ¿veis? Pone la cota completa, aunque no haya geometría por aquí. Esto es esta opción, que antes no existía. Diámetro largo. ¿Esta opción qué hace? Clicamos esta línea y nos pondrá el texto o en la parte de arriba o la parte de abajo, pero la línea de cota solo llega hasta donde llega el texto. Y la otra, si clicamos ese segmento, esta ya pongamos el texto por dentro o por fuera, pero ponemos 120, pero siempre la línea llegará hasta el eje. Serían un poco las tres opciones. ¿Qué ocurre? Que esto es verdad que en el 3D a lo mejor no nos importa, ¿no? Que las ponga de esta manera o de esta. Bueno, que no está de menos que tengamos esas tres opciones, pero es que esto tiene una repercusión en el draft. En el draft, cuando vamos a un draft, a ver si hay por aquí alguno en el escritorio, por ejemplo, sí, este mismo, va, o este mismo. Abro un draft cualquiera. Aquí, en el apartado de detalles, tenemos la función de, bueno, la que utilizamos todos a la hora de poner medidas, pero esta opción que estoy señalando ahora, esto nos permite transportar las cotas del 3D en el 2D. Por tanto, ahí ya cobra un poquito más de importancia a la hora de cómo hemos puesto estas cotas. Doble clic. Vale, seguimos. Vale, interesante esto. Interesante. A ver, 0,3 aquí. No, pixelación, no, este me lo salto porque aquí no pixelamos nadie. Ver, creo que es este. 0,3 shape, sí, este de aquí. Vale. Mirad, aquí tenemos, en pantalla hay una pieza, que si nos ponemos en planta, vemos que los ejes y la pieza la pieza no está orientada de acuerdo con los ejes, no está, ni que los activáramos todos. Estos son los de los agujeros. Vale, entonces,
¿qué ocurre? O mejor dicho, ¿qué ocurría antes? Voy a la versión anterior, esta es la 7.15, pero podría ser 14, 13, 12, no importa. Y abro esta pieza también, es la misma. Nos ponemos en planta, zoom todo, vale, y ponemos los ejes, zoom todo. Vale, aquí tenemos la situación. Tenemos unos ejes con una orientación y una pieza. ¿Eh? ¿Qué ocurre cuando queremos crear una, ah, un bloque englobante, un bloque de inclusión? Este ya lo hacía bien, porque desactivando esta opción, el sistema calculaba el bloque mínimo para construir esta pieza. Por aquí también le podríamos dar márgenes, márgenes de 10 milímetros. ¿Veis? Y sería pues el material de partida para fabricar esta pieza. Bien, de todos modos, si activábamos esta opción, entonces sí que el cálculo lo hacía de acuerdo a la alineación de los ejes. Vale, esto es lógico, esto hasta ahí bien. En el prismático lo teníamos resuelto. No lo teníamos resuelto, sin embargo, en el cilindro. En el cilindro de inclusión, ¿qué ocurría? Que sí o sí teníamos que asignarle un eje de orientación. Con lo cual, cuando clicábamos la pieza, dependiendo del eje que seleccionáramos, nunca nos daba un resultado bueno. Es más, ni tan siquiera cuando clicábamos el eje de que él nos permitía apoyarnos en un eje de pieza. Pero, a ver, para fabricar esta pieza, dejarme que haga aquí una transparencia, aquí un poquito. Para fabricar esta pieza de color gris, pues el taco en bruto cilíndrico, pues como que no es el más adecuado. Vale, pues entonces, esto lo tendríamos ya resuelto, o mejor resuelto, en la 7.16. Ahora, cuando hacemos un cilindro de inclusión, cuando clicamos la pieza, ¿veis? Él ya está creando el cilindro mínimo para poder fabricar esta pieza. Material de partida. Pues aquí tendrías aquí los sobremidas, etc. A ver, esto si hacemos, si creamos nuevas formas, ¿no? Que sean de inclusión, pero esto tiene otra trascendencia mucho más importante, que es a la hora de hacer los listados de materiales. Cuando definimos que no hay que confundir esto, aunque se parezca, los iconos y los textos, no hay que confundirlos con esto, no tienen nada que ver. Esto lo que hace es crear formas englobantes y esto lo que hace es mínimo, va. Esto lo que hace es que lo parametría. A ver, ¿dónde está? Ahora no me sale esto. No me acuerdo dónde está esto. A ver, no sé si lo he hecho o no lo he hecho. Bloque de inclusión. Mínimo. Ok. Sí, aquí tendría que salir. Ay, perdón. Ya está, estaba aquí escondido. Vale, aquí lo que está haciendo es me captura las medidas máximas de cara a sacarlos en listados, etcétera, etcétera, etcétera. Diferente cosa, aunque el concepto sea parecido. Va, seguimos. Seguimos. Formas, esta fuera. Esta le doy a dar transparencia. Yo, como veis, trabajo bastante por aquí. Esto, vosotros igual no lo tenéis activado, esta paleta. Se activa por aquí. ¿Veis? Así la quito y así la pongo. Bueno, esto es que es cómodo porque te ves cada pieza, el color que tiene y el nivel de transparencia. Por eso es. Y para cambiar el atributo haces clic aquí y ya vas a los atributos. Bien, aquí hay dos taladros, el Drilling 1 y el Drilling 2. El Drilling 2 lo editamos con doble clic y el tipo de fondo, que puede ser con punta de broca, que esto ya existía, puede ser plano a radio cero, que era como estaba antes, o puede ser esférico. Vale, pues ahora en el plano nos dejan
poner un valor de radio. Este sería un poco Han añadido esta opción, un detallito, pero hay muchos diseñadores que siempre que hacen un taladro, el fondo lo quieren redondeado, pero no lo quieren esférico. Pues bueno, con esta opción ya podrían. Seguimos. Inclinación, interesante esto de la inclinación. Cerrar todos los documentos excepto este. No grabo nada. Vale. A ver, esto es una pieza que es una extrusión del esbozo que sea. Hay un plano offset de la base a 20 milímetros y la función de aplicar inclinación. Bien. A ver, quiero aplicar una inclinación de 3 grados a partir de este plano, a partir de este. ¿Y en qué caras? ¿En qué caras? En todas las laterales. Esto se lo decimos por aquí. Esto no es nuevo, esto ya existía, ¿eh? Cara raíz esta de arriba, ¿ok? Ya me ha capturado todas las caras laterales. Pero ¿qué ocurre? Esta pieza va a crecer en la base. ¿Veis que ve? O sea, va a aplicar la inclinación a toda la pieza, de arriba abajo. Pero, ¿y si nos interesa, que muchas veces interesa, solo del plano que haga inclinación hacia arriba o hacia abajo y en el otro lado no? Vale, pues ahora eso es posible con esta opción de aquí. Dividir caras. Superior. Mirad. Esto no era posible antes, de ninguna manera. O sea, ahora esta pieza tiene 0 grados y tiene 5 grados a partir de ese plano de 20. También existe la posibilidad de hacerlo inferior, solo que la inclinación repercuta abajo, o en ambas. En ambas. Y 5 grados, ¿ves? Y tendríamos una pieza. O sea, con una operación de inclinación podemos hacer inclinación hacia arriba y hacia abajo y ya nos dividiría. Vale, las formas poliédricas. Esto es visualización. Vale, esto es una geometría 3D, pero está importada de Google o de un STL. Podemos ahora crear bloques de inclusión para saber las medidas máximas de poliedro. Esto es una forma poliédrica, una malla poliédrica, pero ahora nos permite, clic, crear este bloque de inclusión. Y ahora aquí, si queréis poner las medidas, medida, podéis medida, este plano, desde aquí hasta aquí, ponéis una medida, otra medida, y ahora con el plano este de aquí, una medida desde arriba hasta abajo. Vale. Ok. Ahora, bueno, aquí tendréis las 3 medidas puestas y si queréis imprimir esto para saber las medidas máximas de este carrito. Superficie, imprimir. Cerrar todos los documentos excepto este. No grabo nada. Vale. El plano que hay creado aquí azul sería el plano. Es el plano que sí. Lo escondo. Vale, estamos en, bueno, una pieza de chapa. Estamos en una pieza de chapa, pero que tiene todas las caras verticales, ¿no? La función imprimir, que muchos tanto usamos para utilidades varias, ¿no? Está en el menú superficie, imprimir. Ahora nos permiten imprimir por plano. ¿Esto qué es lo que hace? Seleccionamos el plano XY en este caso, clic, y podemos coger las externas. Ahora lo está previsualizando, externas, internas o todas.
Ok, ¿qué ha ocurrido? Que, ¿ves? Todas las caras han sido cortadas por el plano. Esta sería un poco la finalidad de la función imprimir, ¿eh? Ahora la utilidad que le queramos dar, ¿no?, a esta acción, pero la función imprimir antes no era posible esto. Antes había que crear un sketch, ni que fuera una línea, ¿no?, imprimir la línea. Ahora un plano ya nos permiten. Sheet metal, un detallito con el apartado de chapa. Aquí tendríamos una pieza de chapa que está construida desde el menú chapa. Es como una tolva, ¿no? Aquí tendríamos el asistente de transición que va de cuadrado a redondo, elíptico, etcétera, 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 ¿vale? Con este asistente se crea esta tolva. Después se hace una pequeña ranura. ¿Para qué? La ranura para que sea desplegable esta pieza, ¿eh? Y a partir de aquí ya podemos irla desplegando, y la característica aquí, la novedad, es esta. O sea, ahora podemos desplegar doblados que no son doblados. Es decir, esto es cónico. Esto no es un doblado en una arista lineal. No es un doblado de una arista lineal. Esto es un cono. Bueno, pues ahora nos dejan desplegar conos. ¿Qué utilidad puede tener esto? Pues ahora imaginar que... A ver, aquí... Pues mirar, por ejemplo, aquí había una... Hemos desplegado nuestra pieza creada con chapa, hemos dibujado aquí la forma la escondo, hemos dibujado aquí un sketch rectangular y hemos cortado, si escondemos ahora el esbozo, y hemos cortado la pieza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando la volvemos a replegar, pues queda ese corte que se había hecho en plano, pues queda adaptado a la forma que tiene. Vale, entonces lo que os comentaba, la opción nueva, entre otras, pero en el menú chapa, este de aquí, este icono de aquí de desplegar un plegado, desplegar, aquí tendríamos esta opción de aquí. Pam, pam, pam. Forma libre. Reshape. Forma libre. Pieza importada. El árbol de operaciones no hay nada, pieza importada. Damos un poquito de transparencia. Muy bien. Vamos a utilizar el menú forma libre. Forma libre. Modificar, ok. O aquí convertir, modificar no tendría relevancia, ok. Estamos ya en forma libre con su propio menú. Y lo que os voy a mostrar ahora es lo que ahora han permitido es que cuando queremos extraer los taladros, podemos aplicar una norma de roscado. Voy a extraerlos en modo grupal, no en modo unitario, en modo grupal. Y voy a seleccionar, por ejemplo, este cilindro de aquí. Clic. ¿Qué ocurre? Que me ilumina en pantalla seis cilindros. O sea, él ha encontrado 6 agujeros, todo de las mismas características, en una pieza importada, repito. Vale, aceptamos. Salimos de la forma libre, no hacemos ninguna acción más. ¿Y qué ha ocurrido? Vuelve a estar la pieza con el color que era, pero aparte de la operación de forma libre, esta operación no existía. Ha creado una operación, que nosotros podríamos ahora, podríamos cambiar, ¿veis? Él ha creado diámetro nominal 5, pero aquí podríamos poner un diámetro nominal 8, si quisiéramos. 8. ¿Veis? Todas las roscas
que yo había recuperado de diámetro para roscar a 5, pues ahora puedo roscar a 8. ¿Ok? Igual con la longitud, ¿veis? Y de una pieza importada, muy cómodamente, muy fácilmente, la podríamos editar, modificar, bueno, y bastantes más cosas que permitiría la opción de forma libre, ¿eh? Pero ahora, como el webinar solo va centrado a lo que han añadido, aquí estaba lo de la norma de roscado. Bueno, y, no, y otro detallito, perdonar. Forma libre, vuelvo a ejecutarla, ahora sí modificar, ok. Cuando queremos extraer, por ejemplo, ¿veis? Aquí hay bastantes taladros, hay bastantes. Ahora cuando valido, aquí hay una barra de estado que nos informa del tiempo que tardará en reconocer esos taladros. Claro, aquí porque a lo mejor hay 50, pero si hay 3000, la cosa cambia. Entonces, se agradece que haya una barra de indicadora de estado. Conjunto, bloque, inclusión. Sí, interesante esto. Interesante. Ahora, en cualquier conjunto, por ejemplo, este de aquí, podemos... Vale, vale. Estamos en un conjunto, en un conjunto. Por lo tanto, aquí el menú forma no existe como tal. ¿Eh? Bueno, ahora, ¿qué podemos hacer en un conjunto? Podemos... a ver. Ah, sí, sí, sí. Que reconozca las medidas máximas. Eso es, ¿eh? Eso es. Antes no era posible hacerlo. No podíamos saber de una forma rápida y cómoda las medidas máximas de este conjunto, de cualquiera, ¿eh? Ahora, con esta función de bloque de inclusión y seleccionando las piezas, no, no hace falta ni seleccionarlas, no, claro, porque él ya va a leer todas las que están ya las representaciones. Vale, ahora por defecto están sin gestionar, le decimos que el mínimo o alineado a un sistema de coordenadas, al que sea, no, el mínimo, va, que calcule el mínimo. Ok, vale, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues mirar, nos ha informado, siempre y cuando tengáis este icono activado, porque si desactivo este icono no veréis esta información. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué se ve en gris? Porque no está disponible, está en la etapa de análisis, ¿veis? Ahora sí. Pero bueno, yo estoy modelando, por lo tanto yo sigo una etapa de modelado y a mí me informa de las medidas máximas que tiene este assembly, este conjunto. Se pueden recuperar en los cajetines de los planos, en la lista de materiales, etcétera. Antes no era posible hacerlo. También aprovecho, ya que estamos hablando de que en un conjunto reconocer las medidas, recordar que en el apartado de modelado tenemos aquí el menú de formas locales, que esto lo que nos permite es crear formas en un conjunto. Formas, ¿eh? Voy a crear una para que veáis. Modelado, formas. Voy a crear un bloque de inclusión de todo esto de aquí. Las formas en un conjunto, bueno, pueden tener la utilidad que decidamos darle. Yo he creado ahora esta forma y en el árbol de entidades, sobre todo, tengamos claro que una cosa son piezas y la otra son formas, ¿eh? Cuando hablamos de un assembly, ¿eh? La forma que acabo de crear es esta. Son formas auxiliares que no tienen documento. Están dentro del conjunto. Assembly. Recogemos. Assembly. Posicionamiento. Ay, perdón, perdón. Cerrar todos los documentos. Vale. Este
Este ensamblaje es un ensamblaje muy sencillo. Hay creada una pieza in situ y hay posicionada una pata. Borramos la pata y borramos ahí desactivamos los planos, sistemas de coordenadas. Vale. Voy a insertar la pata en este assembly. ¿Para qué? ¿Para qué? Todos sabemos que cuando estamos posicionando una pieza en un assembly, por defecto aparecen esas opciones que equivalen a este icono, que nos permite seleccionar la geometría de origen. Geometría de origen esta. Clic. Destino. Esto antes no existía. Este desplegable no existía. O sea, teníamos que ir forzosamente a clicarlo en el área gráfica o no podíamos seleccionar los planos absolutos ni los ejes absolutos. Ahora ya nos permiten, cuando estamos posicionando piezas, pues decirle, mira, pues del plano XY y este cono de aquí me lo pones con la Z absoluta, porque en este caso ya viene bien, y este plano de la tuerca me lo alineas con el eje X absoluto. ¿Veis? Ya tendría posicionada. Vale, esta porque ya porque los ejes estaban aquí, la he posicionado tan rápido porque el sistema de coordenadas ya estaba en el sitio donde va la pata. Si tuviera que poner otra aquí, no hubiera ido tan rápido. Bueno, pero sí, a ver, yo puedo arrastrar una pata aquí y decirle, mira, perdón, que este plano de aquí, clic, ¿ves? Me lo pongas en el destino. Y de eso se trataba un poco, de mostraros esta opción. Que ahora os podéis apoyar. Podéis capturar los planos o ejes o puntos absolutos. Seguimos, barras de extrusión, curvas. Esto está en el 03. Aquí. Bien. Esto es un assembly en el cual hay barras insertadas. Mencionar de que ahora, desde la función modelado, el icono barra de extrusión, si seleccionamos un segmento, perdón, tenía mal activada la opción. Es esta opción, esta. El segmento, este de aquí, ¿ves? La barra, en este caso una barra de 50 por 2, pero puede ser de 70 por 5, de lo que fuera. La podíamos insertar o por este punto, clic, o por este de aquí. Bueno, estos ya serían puntos de inserción, pero podemos insertar barras en segmentos curvados y lo que nos permiten ya ahora es hacer los cortes. Podemos hacer cortes en bisel entre barras curvadas, entre esta y esta, por ejemplo, ¿ok? O entre esta y esta, aunque este tubo quedará mal porque es más pequeño, ¿veis? Pero ya quedan cortadas en bisel, las barras cortadas. Distribución. Cierro todos los documentos. Distribución. Assembly, familia y familia. Bien, en este ensamblaje hay una operación de distribución. Esta operación se ejecuta desde el icono de modelado. Modelado distribución. Aquí estaría el comando. Esto es como una especie de repetición, una especie de reproducción, pero un poco más evolucionada. Voy a editarla, vamos a editarla. Bien, esto es lo que os comentaba, es una especie como de repetición, pero un poco más, más avanzada. ¿Qué es lo que han añadido? Entre otras cosas que han añadido, principalmente esto, que podemos, todos los componentes de esta distribución,
orientarlos perpendicularmente a la línea de inserción, sería esta rampa inclinada, o verticalmente a la dirección de referencia que se le haya asignado. Bien, entonces, aquí, ¿qué podríamos hacer? Pues bueno, aquí hay diferentes opciones, ¿no? De que puedo rellenar el resto. ¿Veis? Esta opción de aquí, esta opción, este modo de distribución, lo que hace es que cada una de los paneles tienen la medida de 1 metro. El componente del marco tiene 1 metro. Entonces, como el espacio disponible es mayor, la opción aquella de rellenar el resto ya es lo que ha hecho. Ha añadido 2 marcos, añadiendo el resto. Aquí lo que hace es que distribuye la cantidad en apartados iguales, y así, bueno, habrían muchas más opciones aquí a ver o a investigar del apartado este de crear una distribución, pero sí, a grosso modo, que se os quede que viene a ser como una repetición un poco avanzada. Es igual que el patrón, un patrón que es un poco desconocido y es muy bueno, es este de aquí. La manera de repetir los elementos, pero ya no linealmente, sino lineal restringido. Esto no es nuevo, ya existía, pero es muy parecido a la distribución, ¿eh? A ver si aquí activo la ayuda y sale algún dibujito. Bueno, ¿veis? Yo os animaría a que conocierais este patrón lineal restringido porque da mucho margen a la hora de ubicar. Yo lo uso mucho, por ejemplo, cuando en una pletina, la de sujetar en una placa, y quiero poner un tornillo a una medida, otro tornillo, después 2 más centrados, por ejemplo, y hacer una repetición con este criterio. Pues este tipo de patrones va muy bien. Vale, cerramos esto. Cerrar todos los documentos. El building me lo salto. Parámetros tampoco. Vale, lista de materiales. Listas de materiales. Boom. Boom. En inglés, Bill of Materials. Listas de materiales. Aquí sí que también han incorporado algunas características muy interesantes, que la verdad es que hacía mucha falta. Vale, estamos en un assembly, que es este de aquí, lo voy a abrir para que veáis. Es un ensamblaje, que es una vitrina metálica y de madera mixta. Este sería un poco el conjunto. Bien, entonces la lista de materiales, vamos aquí al apartado de columnas, y ahora nos permiten hacer fórmulas. Antes no era posible. No existía esta posibilidad. Una fórmula se añade por aquí, fórmula, se le pone un nombre, lo que sea, y aquí se le dice de qué manera queremos que opere esta fórmula. Por ejemplo, si yo quiero saber la masa por la cantidad, pues tendría que ir a fórmula y aquí decirle la masa, a ver si me acuerdo cómo se hacía esto, por la cantidad, QTY creo que era. A ver, no, alguna sintaxis no he hecho bien, a ver. Q por
Bueno, ahora no me sale la sintaxis, seguramente no sé o en alguna comilla o la quito. Bueno, edito la que está hecha. ¿Veis? Esta fórmula que está hecha lo que hace es multiplica la cantidad, la QTY viene de aquí, bien, la coge el de aquí, de la cantidad, y la L sería la longitud. Longitud. O sea, de cada pieza está multiplicando la longitud por la cantidad. Por lo tanto, si aquí tenemos 8 piezas de una longitud de 300, pues lógicamente la longitud total de las 8 piezas será 2,5 metros. Si compramos 2,5 metros de viga, podremos construir las 8 piezas. O sea, que os quede que podemos hacer fórmulas. Igual que podemos hacer fórmulas, podríamos concatenar. Eso tampoco era posible antes, tampoco. Ahora podemos concatenar. Voy a ver este ejemplo de concatenar, si lo tenemos por aquí. Vale, ahora, mirad, aquí hay una columna que está concatenada. Concatenada quiere decir que está fusionada. Por un lado está cogiendo la propiedad del material y por el otro la propiedad del recubrimiento. Y él está escribiendo el material y el recubrimiento. Si vamos al apartado de columnas y también es una fórmula. Es una fórmula. El título de la columna es material y recubrimiento y la propiedad que se está concatenando es la de material. Aquí hay que poner la sintaxis del signo de company, unas comillas, después un espacio y un guión si se quiere poner, si no, no se pone. Esto ya sería un poquito opcional. Lo que sí que es condición es lo del company y las comillas. Y así concatenaríamos columnas. Esto es también interesante. Vale, otra cosa. Ahora, en listas de materiales. Cuando estábamos creando columnas, lo explicaré primero en la versión anterior, una versión anterior. Por ejemplo, esta de aquí, la 7.15, ¿vale? Ya estaría bien. Abrimos la lista de materiales de este ensamblaje de aquí. Y vamos a las apartado de columnas. ¿Con qué? Con una intención de poner aquí una columna más, o 2, o 3, o las que queramos. Para esto hay que ir siempre aquí al icono de columnas. A ver qué columna nos haría falta aquí. Tenemos cantidad, descripción, referencia, material y masa. Pues no sé, se me ocurre ahora cuál, qué propiedad. Bueno, en cualquier caso, las propiedades disponibles estaban aquí expuestas. Sí que están con índice alfabético, pero fijaos la cantidad de propiedades disponibles que hay. Aquí encontrar algo, pues era como que muy incómodo. Sí que podíamos teclear, a ver, por ejemplo, aquí, recubrimiento, rec. Pero si tecleo una R, me voy al apartado donde están, la P me coge. Bueno, total, que esto era un no vivir, ¿no? El listado de propiedades. Esto ahora por fin cuando estamos en a ver, en la versión aquí, y ahora vamos otra vez al apartado de columnas, ahora la cosa ya tiene otro aspecto. Nos han clasificado todas las columnas, como no puede ser de otro modo, ¿no? Están mucho mejor clasificadas y cuando buscamos una propiedad, ya sea medidas, ya sea el recuento de pieza, ya sea el comentario, ya es mucho más fácil esta propiedad añadirla a las columnas que queremos que salgan.
Visualizaciones, documento de estudio, planos 2D. Buah. Gracias, Ramón. Cerrar todos los documentos. Va. Planos 2D. Drafting. Level nota. Muy bien. Tenemos una pieza en el 3D. Herramientas. Anotaciones. Gestionar referencias de nivel. Esto lo que va a permitir, herramientas, anotaciones, gestión de referencias de nivel. Esto lo que va a permitir es asignar un sistema de coordenadas como el 0 de nivel, como la Z0, como la Z0. Y esto nos va a permitir que cuando hagamos un plano, con una vista 3D o cualquier vista, no tiene por qué ser una vista estándar isométrica, podríamos crear una vista, por ejemplo, así, con una orientación muy distinta a la anterior. Vale, ahora, ¿qué podemos hacer ahora? Desde el menú detalles, cota de nivel, nota de nivel. Esto lo que nos va a permitir es, cuando seleccionamos una zona, por ejemplo esta, nos indica el nivel, la Z en que está esta zona. Si clicamos esta, la Z que está esta zona. Si clicamos este plano de aquí, clic, nos indica la Z de esta arista de aquí. Hago la misma medición aquí, ¿veis? 85, 85. Este fondo de aquí, que estaba a Z 55,34, si clicamos esta arista, ¿veis? 55,34. Está claro que si clicamos, esto será Z0, esto será Z, bueno, sería una posibilidad más, de poder acotar por notas de nivel. Medidas por tolerancia, los que ponéis muchas tolerancias, esto... Cerramos todos los documentos. Bien, aquí hay un bloque con 3 taladros y en cada uno de los taladros se ha aplicado una tolerancia distinta. Una tolerancia de calidad, una tolerancia centrada de más menos 0,1 y una tolerancia descentrada, de menos 0,1 más 0,2. Vale. ¿Qué ocurre o qué ocurría cuando hacíamos el plano? Voy a borrarlas, suprimir, suprimir, suprimir. Que a la hora de poner cotas, cuando cotábamos este taladro de aquí, ¿qué ocurre? Que en el apartado de tolerancia, el automático ya nos estaba indicando que estaba capturando la tolerancia del 3D, porque si está en ninguno, pues no captura nada. Automático ya es correcto, captura la tolerancia del 3D, pero aquí teníamos que volver a decirle de qué manera queríamos representar la tolerancia. Por ejemplo, símbolo de calidad, ¿no? Vale. Esta de aquí. Esta tolerancia creo que la habíamos puesto... de entrada. Es decir, antes teníamos que, cada cota que poníamos, ir diciéndole de qué manera la queríamos representar. Representar. Esta está centrada, está centrada. Ahora esto ya se nos ha simplificado. Ahora cuando abrimos el 3D para que veáis la pieza con tolerancias, supongo que debe ser esta. Bien. Aquí igual, ¿veis? Este taladro tiene una tolerancia de H8,
Este una tolerancia descentrada y este centrada. Vale, pues ahora cuando vamos a acotar, si las borro, cuando ponemos cotas, ya nos podemos, tenemos la posibilidad, esto no existía antes. Es decir, ya añade la tolerancia, el tipo de tolerancia que hay aplicado en el 3D. Ya no solamente el valor, sino la representación. Vale, más cosas. Quiero poner una cota en este segmento, pero quiero indicar que aquí tiene que haber rincones vivos. Bueno, pues ahora podemos en los textos de las cotas, tanto en prefijo como en sufijo, tenemos entradas especiales y tenemos simbología. Simbología y más tipo. Aquí hay simbología, letras griegas, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiero indicar este signo, ¿veis? Antes tampoco podíamos enriquecer el texto de una cota con simbología. Medida compuesta automática. Vale, cuando tenemos una pieza de este tipo, ay, perdonad, que quiero borrar las cotas automáticas. Borrar. Ahora, vale. Borrar las cotas automáticas. Borrar. No editar, no, borrar. Ahora. Vale, cuando en detalles creamos cotas automáticas, hay una opción que nos permite, marcamos la vista, tener en cuenta los taladros laterales. Si se activa, acotaría los taladros laterales, si no, no los acotaría. Un detallito. Compuesta, compuesta, compuesta. Vale, el modo radial. Este estaría en el 10 boom 00. 10 boom 00. Aquí. Vale, ese es bueno, una vista de aquel ensamblaje del mostrador, una lista aquí insertada. ¿Qué ocurre? Que ahora existe, si editamos esta nota, la enriquecemos con una decoración para que se vea más claro. Aquí había una opción, esta aquí. El modo radial. El modo radial, si no está activado, ¿qué ocurre? Que esta nota, siempre el indicador arranca de un vértice del vértice o derecho o izquierdo. Sin embargo, si activamos la opción de radial, esto estaba... A ver, no me acuerdo dónde estaba esto. Aquí, modo radial, sí. Ok. Ahora, ¿veis? Ahora la unión, ¿no? La flecha con el recuadro va viajando de una forma radial, por eso se llama radial, ¿eh? Vale, es una tontería, pero bueno, hace que las notas, en este caso, esto de aquí es bueno, una nota, un texto enriquecido. Cutting the links. Interesante esto. Cerrar todos los documentos. No. Minimizamos el proyecto. Drafting. Cutting the links. Vale. Aquí tenemos una pieza y su plano. 120, 120. Ahí nada. Vale. Control C, Control V. Copio y pego este draft. Y este le digo no links. No links.
Vale, ¿qué voy a hacer en este doble draft? En este doble draft. Pues le voy a cortar los links. Editar. Aislar planos 2D. Editar, aislar planos 2D. Observar que el grupo principal, que es el del cual se alimenta esta vista, ahora cuando lo aísle desaparecerá. ¿Veis? Ya no hay grupo principal. Esto ha quedado como un plano, un plano sin estar vinculado al 3D. Vale, grabamos. Recordar, el 120, ¿eh? Muy bien. Ahí vimos el 3D y el 120 le pondremos a 199. ¿Sí? Grabamos, abrimos el 2D que sí que tiene links y pues se actualiza. Y el no links no se actualiza. A partir de aquí, cada uno le puede dar la utilidad que quiera a esta opción de cortar los enlaces. Esto en la versión 6 de TopSolid existía, cortar los enlaces que hay entre un plano 2D y un plano 3D. ¿eh? En ocasiones, a más de uno o más de una nos interesará tener un plano 2D como lo hemos entregado a taller o como sea, y no queremos que por nada del mundo cambie. Pues de esta manera no cambiará, imposible, porque ya tiene el 3D totalmente desconectado. ¿eh? Que sepáis que está esta opción, ¿eh? No links, no. Vale, en cuanto a los que tengáis PDM Explorer ahí en el documento que os entregamos de las modificaciones, ahí explica. Yo ahora para no utilizar tiempo, que vamos justitos como era de esperar, el módulo del TopSolid PDM Web Explorer pues también se ha enriquecido de bastantes mejoras. Entonces, si a alguien le interesa este módulo, esto ya lo trataríamos más localmente. Sí que os adelanto que el módulo este sirve para que los comerciales puedan acceder a la base de datos, al PDM, y puedan consultar archivos y puedan ver información, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como no nos procede mucho, yo ahora, con vuestro permiso, pasaría de apartado, cerrar todos los documentos y iría al tooling. Vale, os explico un poco las cosas que han añadido en el tuning. El tooling principalmente engloba moldes y matrices, principalmente. Entonces, empezamos. Aquí hay muchas menos cosas, ítems a explicar. Empezaré por split. Aquí los que no tengáis el módulo de split y de mol, pues esto nos aportará demasiada cosa, pero bueno, si queréis a nivel curiosidad, iré rápido en explicarlo, porque para hacer una pincelada. Lo primero, el vector. Vale, cuando estamos creando la partición de un futuro molde, esa podría ser una pieza, ¿qué ocurre? Que cuando creamos un vector, con la función de crear un vector, clicamos, por ejemplo, un punto, y aquí tenemos estas reglas para poder crear el vector. El vector no es ni más ni menos que una línea que nos va a ayudar a generar las superficies. Vale, pues ahora lo que han permitido es que la longitud del vector pueda viajar. Antes solo era en el modo longitud y le dabas 100 milímetros o 30 o los que fueran y se quedaba así de cortita. Esto es lo que nos ocurría antes. Entonces, si tenemos que crear una superficie desde aquí hasta aquí y hasta aquí y hasta aquí, hasta aquí, pues se nos quedaba corta la línea. Vale, pues ahora han añadido esta opción, que se alargue hasta lo que sería el plano del excedente.
entonces el plano del excedente se controla desde, a ver si no me acuerdo mal, vale, desde aquí. Desde la opción del excedente, aquí hay una longitud adicional de 60 milímetros, si le ponemos 5, pues, y activamos el plano del excedente, nos ponemos en planta, ¿veis? Ahora hay 5 milímetros que sobrepasa el vector de lo que sería el bloque del excedente. Vale, vamos a seguir. Seguimos. Superficie de partición plana. Vale, está de aquí. Vale, voy a ver, superficies de partición, las voy a botón derecho, insertar delante. Vale, esta pieza de ejemplo, si vamos a la función de crear superficie de partición plana, opción planar, pieza a pieza, pieza a pieza, y seleccionamos un límite, por ejemplo este, clic. ¿Qué ocurre? Que él, desde que él he clicado con este vector, viaja hasta donde él puede generar una superficie plana. ¿Qué ocurre si hacemos invertir? Antes daba error. Antes esta acción ya daba error. Vale, esto ya se ha mejorado el algoritmo y ahora ya no da error. Pero aparte que no da error, yo creo que la utilidad que tiene es esta, que nos permite conocer dónde está el primer límite que genera la superficie plana. Con lo cual le podemos seleccionar, clic, y tenemos la seguridad de que todo este tramo es el que es plano. Después ya no. Después ya hace la bajante. Vale, este detallito en cuanto a la superficie de partición plana. Las automáticas. ¿Dónde está el ejemplo de las automáticas? 03, preview, este de aquí. Aquí. Voy a retroceder. Superficie de partición. Voy a borrar todas las superficies de particiones. Borrar. Bien. Función superficies de particiones automáticas. Bien. Aquí a decir que dependiendo de el inicio y la dirección de la primera línea de partición, el resultado puede ser uno u otro. Invertimos la flecha. ¿Veis? Ha cambiado ya la propuesta, la solución de la partición de este molde. Solo invirtiéndola, ¿eh? Botón derecho, encima de aquí de línea. Le voy a decir que el punto de inicio botón derecho, arráncalo. Ahora, seleccionar la lista de inicio. Ahora, en lugar de seleccionar esta lista inclinada, voy a coger una un poco más racional, esta de aquí. ¿Ok? Y invertimos. A ver. Bueno, veis que va cambiando un poco la propuesta del resultado. Simplemente es que daros a conocer que, dependiendo, está claro, de la pieza, y dependiendo de, bueno, también si cogéis la opción de planar aquí o extensión, también tendréis un resultado u otro, pero que recordar que la dirección y la posición de inicio tiene repercusión en la hora de la propuesta que nos da de superficies de partición. Simplemente este detalle. Molde. Bien. En el molde nos han añadido una nueva categoría que ya existía en TopSolid 6. En documentos nuevos ya aparecerá esta nueva categoría. En documentos antiguos
con botón derecho hay que recrear, ¿no? O reconstruir los grupos. Y ahora se ha creado el grupo otros. ¿Y esto qué nos permite? Pues, por ejemplo, en esta corredera, este regle de aquí y este regle de aquí, botón derecho, lo queremos asignar al grupo otros. Ya está en el lado B, lado expulsión, pero lo queremos también que forme parte del subgrupo otros. De esta manera, cerramos todos los, cerramos, y todo esto de aquí también lo escondemos. Ocultar. Clicando aquí, ¿veis? El grupo. Y aquí podríamos podrían ubicar todas las piezas de un molde que no pertenecen ni a bloques, ni a portamoldes, ni a movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Refrigeración según formas, o refrigeración conformal. Vale. Ahora es posible hacer refrigeraciones de este tipo o de este tipo. Os muestro un par de ejemplos. ¿Veis? Eso sería un circuito de refrigeración y la pieza a inyectar sería esta tarrina de aquí. Esto es una espiral. Ya sabemos todos que no hay brocas en forma de espiral, ¿no? Pero si se hiciera la cavidad por esterilitografía o con el procedimiento que fuera, es posible declarar refrigeraciones complicadas. ¿Cómo? ¿Cómo? Os explico dónde está la función. Voy a editar esta. Editar. Botón derecho. Con esta posibilidad. Con esta posibilidad lo que podemos es seleccionar geometría modelada con otro sistema importada aquí o creada aquí, como por ejemplo aquí se ha creado con la función tubo. ¿Veis? La función tubo nos permite de un sketch 3D, de un esbozo 3D, y la opción de cilindro macizo y un diámetro de 8 nos crearía una forma. Si escondemos aquí la refrigeración, ¿veis? Esto sería un tubo. Botón derecho, tubo, editar. Y la función de tubo que ya más o menos todos tenemos controlado. ¿Qué más? ¿Qué más? Comando de refrigeración, declarar, esto ya nada. Vale, con expulsores recogemos mol, pins, mol. Vale, este de aquí. Vale, voy a abrir un ejemplo. Es un molde de dos unidades. Quitamos las piezas. Y ahora han añadido la posibilidad de que los expulsores cojan el color de las formas de partición. Si le digo mostrar solo, ese expulsor está pintado la parte de arriba con la forma el coloreado de la forma de partición. Pero importante, también nos dejan hacer esto. Antes no era posible, daba un error de que colisionaba el expulsor con la pieza. Entonces, si ahora editamos el expulsor, vamos a la operación de recorte y veis la opción que os comentaba de colorear. Este es un detallito que colorea las caras, pero lo importante es esto. Lo importante es esto. Bueno, lo más significativo. Es decir, que nos dejan cortar el expulsor. Voy a activar la ayuda, porque creo que en la ayuda hay algún dibujito mucho más ilustrativo. Aquí se ve un poco. Esto azul sería un expulsor que por defecto en automático él recorta la forma de la geometría de la pieza. El plano inferior lo recorta por el punto de contacto de la Z mínima.
plano medio o el plano de arriba, plano superior. A más también, además, habría la opción de poner offsets. Offset hacia arriba o offset en Z menos. Vale, esas opciones están ahora disponibles con el tipo de recorte. Ya os digo, a ver, este lo había editado, o voy a editar uno de estos de aquí, por ejemplo, este de aquí, lo voy a editar. Editamos este expulsor y decimos que lo trime a la mínima, que lo recorte a la Z mínima. Vamos al recorte y decimos que al plano inferior. Ok. Coloreado. Vale, ¿veis? Ahora ya podemos hacer este tipo de recorte en el expulsor. Vale, marcado, marking. Vale, escondemos todo el molde. Visualizamos las placas expulsoras. Escondemos esta placa inferior. ¡Ay! Expulsoras. Esta la escondemos, ocultar. Vale. Bien, aquí ahora en el menú molde tenemos una nueva función que es la de marcado. Marcado de expulsores. Esto lo que nos permite... Ah, no, pues ya está hecho, es verdad. A ver. Sí, ya estaba hecho, perdón. A ver, aquí la activo la operación. Vale, ya habéis visto, la función está aquí, ¿eh? Pero como ya está hecha, ahora está desactivada, la activo. Y lo que hace esta función de marcado, lo giramos aquí, nos marca cada expulsor y su posición próxima a la placa según un criterio. Ahí pone E3, E3, pero podía poner aquí E3 y aquí E4. Esto es personalizable. Si edito la operación de marcado, eh, el marcado se puede, bueno, ajustar la posición de los textos, etcétera, etcétera, y también las propiedades. La propiedad es lo que va a marcar. Ahora por defecto hay una propiedad que la recoge de la lista de materiales, porque esta lista de materiales está creada para que los expulsores los agrupa. Aquí estaría, aquí veríamos, ¿veis? Más o menos, estos serían los ejectors, expulsores. ¿Veis? Del tipo E3 hay 4 iguales. Del tipo E5 hay 1, y ahora está recogiendo esta propiedad, pero podría coger otro tipo de propiedad. Vale, en el tema de los... Ya estamos acabando, creo que... Ahora vamos, Ramón, por la hora y media, ¿no? Ya. Hemos pasado un poquito, ¿no? Muy poco, ¿eh? Ya estamos acabando, ¿eh? Ya estamos terminando, ¿eh? A ver, aquí, las guías inclinadas. Cuando editamos una guía inclinada, ahora aparece el icono de cortar, ¡pum! Y cortamos. Mientras estamos insertando la guía inclinada, pues tenemos el corte visual. Otra cosa, mecanismo, mecanismo, mecanismo. Venga, mecanismo. En el menú molde, las uniones de corredera han sido reconfiguradas y ahora voy a editar una. No, esta no, esta. Perdón, espera, la joint 1, esta, editar. Vale. Ahora una unión de corredera que no es ni más ni menos que una unión de perfil sobre perfil. Esto es una unión de
de perfil sobre perfil, pero tuneada para el módulo de moldes, ¿eh? Pues bueno, esta ha sido muy optimizada, muchísimo, en el aspecto en que la propuesta de los núcleos ya, ¿veis? Ya la asigna en las partes internas de la pieza. Esto por un lado, y por el otro, y no menos importante, es que cuando hacemos una simulación y reproducimos, a ver, voy a ponerme así en planta y ahora en lanzado, aquí. Y hacemos, ¿veis? O sea, lo que conseguimos es, rebobino para atrás, ¿eh? Esto sería una guía inclinada y una corredera que cuando abre la prensa, cuando hay contacto de la guía con la corredera, se está produciendo una abertura, un desplazamiento axial en ese sentido, y cuando ya no hay contacto físico entre la guía y la corredera, esta corredera queda en pausa. ¿Mm? ¿Y qué ocurre al cerrar? Pues al cerrar ocurre que... no, cerrar tendría que ir la cuña esta. Esperad. Bueno, al cerrar quedaría lo opuesto, ¿eh? Banda, pilotos, banda. Vale, salto. Voy ahora, salto ya de apartado. Strip, cerramos todos los documentos. Strip, drivers. Vale, esto es en la banda, cuando declaramos los pilotos, en el plano de proyección que sería el plano superior, bueno, han añadido la opción de filtrar círculos completos, lo cual nos evita de seleccionar geometría que no sean taladros completos, ¿eh? Es una, bueno, no diré, es minucioso, pero es este detallito de aquí. Eso es muy poca cosa esto. Aquí, en esta banda. Vale, imaginemos que esta banda parte de una pieza de este tipo. Esta pieza tiene un doblado lineal, tiene un doblado cónico. Esto no es un doblado, ¿eh? Es como una especie como medio desembutida. Y este es otro doblado lineal. Bien, pues, ¿qué ocurre? Que podemos, este sería un desplegado de esta pieza, pero con la primera opción de doblados lineales. Perfecto. Bien, y ahí la tenemos. Nos ha desplegado esta pieza, nos ha desplegado los lineales. Pero si queremos también desplegar este cónico, que sería esta situación, esto lo podemos hacer gracias a la opción esta que habíamos comentado antes, en el módulo de chapa. O sea que ahora estamos aquí en banda. Ta, 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 ta. Y aquí hay un último detalle que yo no lo acabo de ver muy claro, este detalle, pero bueno, explico. Progress, Progress, plantillas, plantilla para punzón, para hacer punzones. Doble clic, abrimos la plantilla, opciones, opciones, general, modelado, 0,1 centésima, 5 centésimas. ¿Ok? Guardamos, abrimos documento de Progress. Escondemos
Aquí hay un esbozo de punzonado y vamos a crear el punzón. Crear punzón. La sección esta. El plano. Hasta dónde quiero que llegue el punzón. No sé, le marco esta placa, este plano aquí, por ejemplo. Ok. ¿Con qué documento quiero construir este punzón? Con el documento de Punch Template. Ok. Vale. No, la orden se ha quedado fija porque tengo la chincheta puesta, pero la operación de punzonado sí que la ha creado. Entonces, si abro este documento para consultar la tolerancia de modelado con la cual se ha creado, opciones, general, modelado, ¿veis? Ha cogido la de 0,5, lógicamente la que habíamos asignado en la plantilla. Entonces, a ver, yo creo que esto antes, no sé por qué, igual no se podía hacer, yo no tengo chequeado, no lo tengo chequeado, pero ellos lo han presentado como una cosa que ahora que es nueva, que es posible. Y a ver, el tema de ajustar esta tolerancia, ¿qué repercusión puede tener? Yo normalmente no suelo tocar esta tolerancia, salvo en situaciones en que me dé error de modelado, cuando estamos creando operaciones. Entonces, está claro que cuanto más vasta sea la tolerancia, menos precisa será la geometría, pero hay determinados casos que sí que es bueno jugar con este parámetro. Esto también se puede jugar con este valor de una forma local, ¿eh? Local, ¿eh? Yo creo que esto depende de la tolerancia de modelo en algunas operaciones, ¿eh? Hay operaciones en concreto, que una cajera, que un rebaje, que lo que sea, que desde el menú contextual o tolerancia podemos modificarla localmente, ¿eh? Ya. Y bueno, aquí ya se habría terminado un poco lo que estaba previsto explicaros. Yo por mi parte doy el webinar como terminado. Eso sí, recordaros de que el documento que explica las novedades está más extenso de las que os he expuesto yo por un tema de timing, ¿no? De tiempo. Hemos filtrado y hemos puesto solo las que consideramos que eran más relevantes. ¿Qué más? Si sabiendo vuestro correo, os enviaremos el link de descarga del vídeo y del package, de los dos. Hay un package que es el tooling y un package que es el design. Por si queréis tener los ejemplos, pues bueno, nunca viene bien. Ah, sí, 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 hombre, si los que estéis conectados y por chat podéis enviar el email, el correo vuestro indicando vuestro nombre, pues perfecto, más directos, ¿eh? O sea, mañana mismo ya os lo enviamos.